¿Alguna vez te has despertado en la noche con el corazón acelerado, sintiendo que tu sueño tenía un significado más profundo? Dios ha utilizado los sueños y las visiones para comunicarse con su pueblo desde tiempos antiguos. En Job 33, 14, 15 leemos: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Este pasaje nos revela que muchas veces el Señor nos advierte a través de pesadillas, llamándonos a prestar atención a lo que no vemos en nuestra vida cotidiana. Hoy exploraremos cómo Dios puede enviarte mensajes a través de los sueños perturbadores, qué significan estas señales y cómo interpretarlas a la luz de la Biblia. Si alguna vez has sentido que una pesadilla era más que un simple sueño, este mensaje te ayudará a discernir lo que Dios quiere mostrarte. Hay noches en las que el descanso parece inalcanzable. La mente se sumerge en una realidad oscura y de repente te encuentras en un lugar extraño, rodeado de sombras y sensaciones inquietantes. El miedo te oprime el pecho, intentas moverte, gritar, pero algo te lo impide. De pronto despiertas con el corazón acelerado, el sudor frío recorriendo tu piel, preguntándote qué fue lo que acabas de experimentar. ¿Fue solo un mal sueño o acaso había algo más detrás de esa experiencia? La Biblia nos muestra que Dios ha hablado en sueños desde el principio de los tiempos. Job 33, 14, 15 lo dice con claridad. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. En muchas ocasiones, los sueños han sido un canal directo de comunicación entre el Creador y su pueblo, una herramienta utilizada para advertir, revelar secretos ocultos y preparar el camino para lo que está por venir. Sin embargo, en medio de esta revelación, también encontramos que hay momentos en los que estos sueños toman una forma aterradora, confusa e incluso perturbadora. ¿Por qué Dios permitiría algo así? Cuando miramos la Escritura, encontramos múltiples ejemplos de hombres y mujeres que recibieron mensajes divinos a través de sueños, algunos llenos de promesas y revelaciones, pero otros cargados de advertencias y señales de peligro. Pensemos en el faraón de Egipto, quien fue atormentado por sueños en los que veía 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, una imagen que lo llenó de angustia y que nadie a su alrededor podía interpretar. Fue solo cuando José, el hombre a quien Dios le había dado el don de interpretar sueños, entró en escena, que se reveló el significado. 7 años de abundancia seguidos por 7 años de escasez. Génesis 41, 1:32. Aquella pesadilla no era un simple producto de la mente del faraón, sino una advertencia divina que requería acción inmediata. Esto nos lleva a una verdad profunda y a menudo ignorada. No todas las pesadillas son solo el resultado de estrés, preocupaciones o eventos cotidianos. Algunas son mensajes de Dios que buscan alertarnos sobre peligros espirituales, malas decisiones o caminos que pueden llevarnos a la destrucción. A veces la voz de Dios es suave, como un susurro en la conciencia, pero otras veces necesita sacudirnos con imágenes impactantes para que despertemos a una realidad que nos negamos a ver. Cuando analizamos la vida de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, encontramos otro ejemplo poderoso de cómo Dios usa los sueños perturbadores para transmitir un mensaje. En Daniel 2, el rey tuvo una visión aterradora que lo dejó sin paz. Llamó a todos sus sabios, magos y astrólogos para que le dieran una respuesta, pero nadie pudo decirle qué significaba aquel sueño. Solo Daniel, guiado por la sabiduría de Dios, pudo revelarle la verdad. El sueño representaba la sucesión de reinos que vendrían después del suyo, mostrando la fragilidad del poder humano y la soberanía absoluta de Dios sobre la historia.
Este episodio nos enseña que muchas veces las pesadillas son una forma en la que Dios nos muestra la realidad de nuestra condición, nos confronta con nuestro orgullo o nos revela el futuro que estamos construyendo con nuestras acciones. Algunos sueños recurrentes que muchas personas experimentan suelen tener significados espirituales profundos. La sensación de caer al vacío, de ser perseguido por alguien o de estar atrapado en un lugar oscuro no siempre son simples representaciones del subconsciente. En muchos casos pueden ser advertencias de Dios sobre áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas. Cuando alguien sueña repetidamente que está huyendo de una sombra, podría ser un reflejo de que está evadiendo una verdad que debe enfrentar. Cuando alguien sueña con agua turbulenta, la Biblia nos muestra que esto puede simbolizar tiempos de inestabilidad y tribulación, como lo vemos en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. A lo largo de la historia, muchas personas han testificado haber recibido advertencias a través de sueños que los salvaron de tragedias. Hay quienes han soñado con accidentes antes de que sucedieran y, al prestar atención a la advertencia, lograron evitarlos. Otros han recibido revelaciones sobre personas que intentaban hacerles daño y, al despertar con una sensación de inquietud, pudieron tomar decisiones que los protegieron. Esto es algo que no debemos ignorar. Dios no nos deja sin señales cuando quiere hablarnos. El problema es que muchas veces descartamos estos mensajes porque nos parecen ilógicos o porque nos hemos acostumbrado a una vida donde lo espiritual queda en un segundo plano. La historia de José, el esposo de María, nos da otro ejemplo claro de cómo Dios usa los sueños para advertir sobre el peligro. En Mateo 2:13, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este sueño fue clave para proteger la vida de Jesús cuando era un bebé. Si José hubiera ignorado la advertencia, las consecuencias habrían sido devastadoras. Aquí es donde debemos preguntarnos: ¿estamos prestando atención a las señales que Dios nos envía a través de los sueños? ¿Cuántas veces hemos despertado con una sensación de inquietud después de una pesadilla y simplemente la hemos descartado como un mal sueño? ¿Y si esa pesadilla estaba diseñada para alertarnos de un peligro real en nuestra vida? Muchos creen que Dios solo habla de formas espectaculares, con voces audibles o milagros evidentes, pero la Biblia nos muestra que su voz es constante y se manifiesta de diferentes maneras. A veces, lo que parece ser una simple inquietud en la noche es en realidad el Espíritu Santo llamando nuestra atención. Es por eso que no podemos ignorar lo que ocurre en nuestro mundo onírico. Si Dios ha usado los sueños desde el principio de la humanidad para comunicarse con sus hijos, ¿por qué pensaríamos que hoy ha dejado de hacerlo? Cuando Salomón fue visitado por Dios en un sueño y se le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia. 1 Reyes 3, 5, 14. Esta decisión cambió el curso de su reinado y nos muestra que incluso en sueños, nuestras respuestas a la voz de Dios pueden determinar nuestro destino. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando experimentamos una pesadilla que nos deja con la sensación de que hay algo más detrás de ella? Lo primero es orar y pedir discernimiento. La Biblia nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no nos deja en la oscuridad. Si buscamos su guía, Él nos dará respuestas. Lo segundo es examinar nuestra vida a la luz de su palabra. Hay áreas que hemos descuidado, hay advertencias que hemos ignorado. Cada vez que abrimos los ojos después de un sueño inquietante, tenemos dos opciones: descartarlo como algo sin importancia o verlo como una oportunidad para buscar a Dios con más intensidad.
La pregunta es, cuando Dios habla en la noche, ¿estás prestando atención? Desde los tiempos antiguos, Dios ha hablado a través de sueños, revelando misterios ocultos y advirtiendo sobre eventos que están por venir. En la Biblia, los sueños no son simples imágenes sin sentido, sino herramientas divinas que han cambiado el curso de la historia. José, hijo de Jacob, experimentó esto de primera mano. Sus sueños no solo le anunciaron su futuro, sino que también despertaron la ira de sus hermanos, llevándolo a una serie de pruebas que finalmente lo posicionaron en el lugar exacto donde Dios lo quería. Génesis 37:5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. No comprendieron que aquel sueño no era fruto de su imaginación, sino un mensaje profético. Así como Dios usó los sueños para revelar el destino de José, también habló a través de ellos a reyes y líderes que ni siquiera le conocían. Nabucodonosor, el poderoso gobernante de Babilonia, tuvo una visión que lo perturbó profundamente. Buscó respuestas entre sus magos y astrólogos, pero ninguno pudo descifrar su significado. Fue Daniel quien, con la sabiduría de Dios, le reveló que aquel sueño era una advertencia sobre el destino de su reino y de los imperios venideros. Daniel 2:19 dice: entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Este pasaje deja en claro que hay momentos en los que Dios decide comunicarse por medio de sueños, no solo para advertir, sino también para manifestar su soberanía sobre la historia. El Nuevo Testamento también muestra cómo los sueños han sido clave en momentos de gran importancia. Cuando Herodes planeaba matar al niño Jesús, Dios advirtió a los magos en sueños que no regresaran a él. Mateo 2:12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. De la misma manera, José, el esposo de María, fue instruido en varias ocasiones a través de sueños para proteger a Jesús y guiar a su familia según el propósito divino. Mateo 2:13 dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Estas advertencias no llegaron por medio de una voz audible ni de una manifestación visible, sino a través de visiones nocturnas que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. A lo largo de la Escritura, los sueños han servido como advertencias claras ante peligros inminentes, pero también han sido medios de revelación para guiar a las personas en el camino correcto. En ocasiones, los sueños han mostrado juicios divinos que vendrán sobre naciones o individuos. En Génesis 20, Dios se manifestó a Abimelec en un sueño para advertirle sobre el grave error que estaba por cometer al tomar a Sara, la esposa de Abraham. Génesis 20:3 dice: pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Sin esta advertencia, Abimelec habría actuado en ignorancia, atrayendo sobre sí el juicio divino. Hay ocasiones en las que los sueños son más que revelaciones individuales y se convierten en mensajes proféticos para toda una generación. El profeta Joel habló de un tiempo en el que los sueños y visiones serían parte de la forma en que Dios se comunicaría con su pueblo. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este pasaje deja en claro que los sueños seguirán siendo un medio de revelación incluso en los tiempos finales. Sin embargo, no todos los sueños provienen de Dios. Eclesiastés 5:3 advierte: porque de la mucha ocupación vienen los sueños, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Este pasaje nos recuerda que hay sueños que surgen de la mente humana, influenciados por pensamientos, preocupaciones y el entorno. También existen sueños que son ataques del enemigo, diseñados para infundir temor y confusión.
La diferencia entre unos y otros radica en su contenido y en el impacto que tienen en la vida espiritual. Cuando un sueño es de Dios, deja una impresión clara, un llamado a la acción y una convicción que no se desvanece con el tiempo. En cambio, los sueños que no provienen de Él pueden estar cargados de angustia sin propósito, dejándonos en un estado de inquietud sin dirección. Jeremías 23:32 dice: He aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. La Escritura nos enseña que no se debe tomar cada sueño como una revelación divina sin antes examinar su origen. 1 Juan 4:1 nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta advertencia también aplica a los sueños, ya que pueden ser manipulados por fuerzas espirituales para engañar. Es por eso que la Biblia nos llama a ser sobrios y velar en oración. 1 Pedro 5:8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Para entender si un sueño es un mensaje de Dios, es necesario medirlo con la palabra. Dios nunca hablará en contra de lo que ya ha revelado en las Escrituras. Si un sueño impulsa a alejarse de la verdad, a actuar en contra de los mandamientos de Dios o a confiar en algo fuera de su voluntad, no proviene de Él. Isaías 8:20 dice: A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A lo largo de la historia bíblica, los sueños han sido un canal de comunicación celestial, una advertencia en la noche y una revelación de lo que está por venir. En muchos casos, aquellos que prestaron atención a estas señales pudieron caminar en obediencia y protección divina. Dios sigue hablando y los sueños continúan siendo una de sus maneras de llamar la atención de aquellos que están dispuestos a escuchar. La pregunta no es si Dios habla en sueños, sino si se está dispuesto a discernir su voz y actuar conforme a su dirección. El enemigo siempre ha buscado infiltrarse en la vida del ser humano a través de sus pensamientos, sus emociones y su espíritu. Las Escrituras nos advierten que Satanás es un maestro del engaño, un adversario que merodea como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8 nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Su estrategia es astuta, sutil y muchas veces invisible para quienes no tienen discernimiento. Una de las formas en las que busca sembrar miedo, confusión y opresión espiritual es a través de los sueños, utilizando las pesadillas como un medio para perturbar, debilitar la fe y alejar a las personas de la paz de Dios. La Escritura nos muestra que no todos los sueños vienen de Dios. Algunas visiones nocturnas son ataques diseñados para traer angustia y temor, buscando quebrantar la confianza en el Señor. En Job 4:12-14 encontramos un pasaje inquietante en el que Elifaz describe una experiencia aterradora. El asunto también me era oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Este relato refleja cómo, incluso en tiempos bíblicos, se reconocía que ciertas manifestaciones en los sueños no provenían de Dios, sino que eran ataques diseñados para traer desesperación. Uno de los métodos más comunes que el enemigo utiliza en los sueños es el miedo paralizante. En la Biblia, la opresión espiritual se describe como una carga que asfixia, una sombra que intenta apagar la luz de Dios en la vida de una persona.
En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que las batallas que a veces enfrentamos en la noche no son simplemente fruto de la imaginación, sino un reflejo de la guerra espiritual que se libra en el ámbito invisible. El enemigo no solo busca infundir miedo, sino también generar confusión. La estrategia de Satanás ha sido siempre la misma desde el principio: torcer la verdad de Dios y sembrar la duda en el corazón del hombre. En el huerto del Edén, su primera acción no fue atacar físicamente a Eva, sino introducir una idea que distorsionara la palabra divina. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. De la misma manera, muchas de las pesadillas que atormentan a las personas tienen el propósito de generar incertidumbre, de hacer que cuestionen la presencia y el poder de Dios en sus vidas. Es por esto que algunas personas experimentan sueños en los que sienten que están atrapadas, que están cayendo en un abismo sin fin, o que algo intenta hablarles en la oscuridad. Estas experiencias no solo buscan traer terror, sino también debilitar la fe y la confianza en la protección del Señor. En las Escrituras también encontramos que el enemigo puede usar los sueños para influenciar las decisiones de las personas y desviarlas de la voluntad de Dios. En Jeremías 23, 25, 27, el Señor advierte sobre aquellos que dicen recibir revelaciones en sueños, pero que en realidad son engañados por falsos espíritus. He oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su propio corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Esto nos muestra que no todo lo que se sueña debe ser tomado como una verdad absoluta o como una revelación divina, pues Satanás también puede disfrazarse de ángel de luz para confundir a aquellos que no están firmes en la palabra. Las pesadillas pueden ser señales de ataques espirituales que buscan abrir puertas al temor y a la desesperanza. En la Biblia, el miedo es descrito como un espíritu que no proviene de Dios. Segunda Timoteo 1:7 lo dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando un sueño genera un temor que persiste más allá de la noche y comienza a afectar la vida de una persona, es una señal de que hay una influencia espiritual que necesita ser confrontada con la autoridad del Señor. Otra manifestación de ataques espirituales en sueños es la presencia de figuras oscuras, voces perturbadoras o situaciones de opresión en las que una persona siente que no puede moverse o hablar. En Mateo 8, 28, 32, Jesús se encuentra con 2 endemoniados que vivían entre los sepulcros, atormentados y aterrorizando a quienes pasaban por aquel lugar. Cuando Jesús se acerca, los demonios dentro de ellos claman, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Este pasaje nos muestra que hay espíritus malignos cuyo propósito es afligir y perturbar, incluso en la noche, buscando lugares de vulnerabilidad para sembrar angustia y desesperación. El enemigo también puede usar los sueños para atacar la identidad espiritual de una persona, haciéndola dudar de su llamado, de su propósito y de su relación con Dios. En Zacarías 3:1-2 se presenta una escena en la que el sumo sacerdote Josué está delante del ángel del Señor y Satanás está a su derecha para acusarlo. Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Esta imagen revela la manera en que el enemigo intenta constantemente traer condenación y engaño a la vida de los creyentes, incluso en el ámbito espiritual. Sin embargo, la Biblia deja en claro que Dios
ha dado a su pueblo autoridad sobre toda fuerza del enemigo. En Lucas 10:19, Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa no solo se aplica a la vida consciente, sino también a la vida espiritual, en el momento del descanso. No importa cuán intensas sean las pesadillas o los ataques en la noche, la autoridad de Cristo es suficiente para deshacer toda obra del enemigo. La Escritura también nos enseña que el nombre de Jesús es una fortaleza en tiempos de angustia. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No hay pesadilla, visión o ataque espiritual que pueda resistir el poder del nombre de Cristo. Los sueños pueden ser usados como herramientas del enemigo para sembrar miedo y confusión, pero la palabra de Dios nos da armas espirituales para vencer. Efesios 6:16 nos dice que debemos tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto significa que, aunque el enemigo intente atacar en la noche, la fe en la protección y el poder de Dios es suficiente para resistir cualquier embestida. La clave está en discernir, en conocer la verdad y en estar firmes en la promesa de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4 nos lo recuerda: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquel que confía en el Señor y se aferra a su palabra no tiene nada que temer. Dios ha prometido ser nuestro refugio y fortaleza, nuestro amparo en tiempos de angustia. Es en Él donde encontramos descanso verdadero, incluso en la noche. Los sueños han sido siempre un lenguaje en el que lo visible y lo invisible se cruzan. En ellos, la mente no está limitada por la lógica del mundo físico, y lo que no podemos comprender en vigilia se presenta con símbolos que desafían nuestro entendimiento. La Biblia muestra que Dios usa imágenes y figuras para revelar mensajes profundos, ocultos para quienes buscan explicaciones en lo superficial. Jesús mismo hablaba en parábolas, usando elementos cotidianos para transmitir verdades espirituales que solo aquellos con oídos para oír podían discernir. De la misma manera, los sueños que Dios envía rara vez son directos. Están codificados con símbolos que requieren sabiduría para ser interpretados. Y cuando estos símbolos aparecen en pesadillas, pueden ser advertencias cruciales sobre lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Desde los tiempos antiguos, Dios ha utilizado imágenes específicas para alertar a su pueblo. En Génesis, Faraón vio vacas devorándose unas a otras, y aunque sus consejeros no pudieron descifrar su significado, José comprendió que aquello era una advertencia sobre los años de abundancia y escasez que vendrían sobre la tierra. En Daniel, Nabucodonosor vio un árbol majestuoso ser derribado y reemplazado por una bestia, y la interpretación reveló que su reino sería quitado hasta que reconociera la soberanía de Dios. En cada caso, el significado de los sueños no era evidente para quienes los recibían, porque el mensaje de Dios no se impone, sino que espera ser buscado. La Escritura está llena de imágenes que se repiten y que cuando aparecen en los sueños no son coincidencias. La serpiente ha representado desde el principio la astucia del enemigo, como se vio en el Edén cuando Satanás tomó su forma para engañar a Eva. El agua puede simbolizar vida y purificación, pero también juicio y destrucción, como en los días de Noé. La oscuridad es asociada con la ausencia de Dios, el lugar donde reina la confusión y la mentira. Cada símbolo tiene un peso espiritual, y cuando aparecen en pesadillas, no pueden ser descartados como simples proyecciones de la mente. La advertencia de Dios a través de los sueños no siempre llega en palabras, sino en imágenes que despiertan una sensación inconfundible. En Job 33, 14, 16 se describe cómo Dios habla una y otra vez, pero el hombre no lo percibe.
hasta que en sueños, en visiones nocturnas, sella la instrucción en su corazón. Cuando los sueños traen una carga de angustia que persiste incluso después de despertar, cuando las imágenes se repiten como si exigieran atención, es una señal de que el mensaje no puede ser ignorado. El fuego ha sido un símbolo de la presencia de Dios y de su juicio. Moisés encontró a Dios en una zarza ardiente, pero también fue el fuego el que consumió a Sodoma y Gomorra. En los sueños, el fuego puede significar una prueba, un llamado a la purificación o una advertencia de juicio. Si el fuego destruye sin control, puede ser una señal de que algo en la vida de quien sueña está a punto de ser consumido. Si arde, pero no se extingue, puede ser la presencia de Dios buscando llamar la atención, como lo hizo con Moisés en el desierto. Las tormentas aparecen a lo largo de la Biblia como momentos de crisis y transformación. Jesús calmó la tempestad cuando los discípulos temieron por sus vidas, demostrando su autoridad sobre el caos. En los sueños, los cielos que se oscurecen y el mar que se agita pueden ser señales de conflictos espirituales que se están librando. No siempre son amenazas de destrucción, sino avisos de que es necesario anclarse en la fe antes de que las pruebas lleguen. Los caminos son otro símbolo recurrente. Jesús habló del camino estrecho que lleva a la vida y del camino ancho que lleva a la perdición. En los sueños, un sendero claro puede significar dirección, mientras que un laberinto o un camino que se pierde en la niebla pueden ser advertencias de que se está tomando una dirección equivocada. Cuando en las pesadillas se aparece una bifurcación y la sensación de incertidumbre es fuerte, puede ser un llamado de Dios para detenerse y evaluar las decisiones que se están tomando. Los animales han sido usados en las Escrituras para representar tanto fuerzas divinas como amenazas espirituales. El cordero es símbolo de Cristo. El león puede ser tanto la imagen del Mesías como la del enemigo que busca devorar. En los sueños, los animales agresivos pueden representar ataques espirituales, mientras que los que guían o protegen pueden ser una señal del cuidado de Dios. La presencia de lobos, serpientes o cuervos en una pesadilla no debe ser ignorada, pues pueden estar revelando influencias destructivas que se han infiltrado en la vida del soñador. Las llaves y las puertas son imágenes de acceso y autoridad. Jesús dijo que Él es la puerta y que nadie viene al Padre sino por Él. En los sueños, una puerta cerrada puede representar una oportunidad que ha sido bloqueada o un camino que no se debe tomar. Una llave puede simbolizar el conocimiento o la autoridad espiritual que ha sido dada. Si en una pesadilla alguien se encuentra frente a una puerta que no puede abrir, puede ser una señal de que algo en su vida está retenido por una causa que necesita ser revelada. Las cadenas son símbolo de esclavitud, de ataduras espirituales que impiden avanzar. En el Nuevo Testamento, Pablo habla de la libertad que Cristo trae a quienes han sido cautivos. En los sueños, el ser incapaz de moverse, de hablar o de escapar de un lugar oscuro puede ser una advertencia de que hay algo que necesita ser roto en el ámbito espiritual. Estas imágenes pueden ser un llamado a la oración, a la intercesión y a la búsqueda de liberación. Cuando Dios habla en sueños, espera que su mensaje sea recibido con seriedad. No todos los sueños requieren una interpretación inmediata, pero aquellos que dejan una marca profunda, que se repiten o que generan un temor que persiste, deben ser llevados en oración para discernir su significado. Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Esto significa que Dios esconde ciertas verdades, pero espera que aquellos que tienen hambre de Él las busquen. La Biblia nos enseña que los sueños pueden ser advertencias, pero también pueden ser oportunidades de dirección y revelación. En Hechos, Pedro tuvo una visión que cambió su entendimiento sobre el Evangelio, mostrando que Dios estaba abriendo la salvación a los gentiles. En Apocalipsis, Juan recibió revelaciones sobre el fin de los tiempos a través de imágenes que siguen siendo estudiadas hasta el día de hoy.
La diferencia entre un sueño sin significado y una revelación divina no está en su impacto emocional, sino en su origen y propósito. Los sueños de Dios llevan a la sabiduría, a la transformación, a la acción. Los que vienen del enemigo solo siembran confusión, desesperanza y temor sin dirección. Es por eso que 1 Juan 4:1 nos exhorta a probar los espíritus para saber si son de Dios. Cuando se recibe un sueño que deja una sensación de urgencia, la respuesta no debe ser el miedo, sino la búsqueda de Dios. La oración y la palabra son las herramientas para interpretar lo que se ha visto en la noche. Daniel no se basó en su propia inteligencia para descifrar los sueños del rey, sino que buscó a Dios en oración junto con sus compañeros antes de recibir la revelación. Dios no envía sueños para traer terror sin propósito. Si permite una pesadilla con imágenes poderosas, es porque está llamando la atención sobre algo que no debe ser ignorado. Su deseo no es traer miedo, sino despertar el discernimiento, la oración y la acción. Lo que se ve en la noche muchas veces es el reflejo de una realidad que necesita ser atendida en el mundo espiritual. La pregunta no es si Dios sigue hablando en sueños, sino si se está dispuesto a escuchar, a buscar el significado y a actuar en obediencia cuando la advertencia es revelada. Cuando Dios habla en sueños, su mensaje no es para ser ignorado. Las Escrituras muestran una y otra vez cómo aquellos que recibieron advertencias en la noche tuvieron que actuar con urgencia para alinearse con la voluntad divina. José, el esposo de María, despertó después de recibir la instrucción del ángel y sin demora tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto. El faraón, tras la interpretación de José, preparó a Egipto para 7 años de hambruna, evitando una catástrofe. Nabucodonosor, después de ver su destino sellado en una visión nocturna, vivió su juicio y al final reconoció la soberanía del Altísimo. En cada caso, la respuesta a un sueño no fue quedarse inmóvil, sino buscar su significado y tomar acción conforme a la revelación recibida. Dios no entrega advertencias sin propósito. Cada mensaje tiene una razón, y cuando las pesadillas llevan un peso espiritual, es porque requieren atención. El miedo que dejan al despertar no es solo un vestigio del subconsciente, sino un eco de algo que debe ser confrontado. En Jeremías 33:3, el Señor hace una promesa clara: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto significa que cuando un sueño deja incertidumbre, la respuesta no es ignorarlo, sino buscar la revelación divina. En toda la Escritura, Dios se presenta como un padre que advierte antes de que el peligro llegue. Antes del diluvio, Noé recibió instrucciones precisas para construir el arca. Antes de la destrucción de Sodoma, Lot fue advertido para huir. Antes de la crucifixión de Cristo, Jesús le dijo a Pedro que el enemigo había pedido zarandearlo como trigo, pero que él había orado por él. Dios no permite que su pueblo sea tomado por sorpresa cuando está atento a su voz. Cuando las pesadillas son una advertencia divina, el discernimiento es fundamental. No todas las imágenes que aparecen en la noche tienen el mismo peso. Algunas son reflejos de preocupaciones diarias, otras son ataques espirituales y otras son mensajes de Dios que deben ser atendidos. La diferencia se encuentra en la carga que dejan, en la manera en que insisten en el corazón de quien las recibe, en cómo encajan dentro del propósito divino. Daniel no interpretó el sueño de Nabucodonosor basándose en su intuición, sino en la sabiduría de Dios. Y esa es la misma actitud que se debe tomar cuando un sueño inquietante exige respuestas. Las Escrituras muestran que Dios revela, pero también espera una respuesta. Samuel no reconoció la voz de Dios al principio.
hasta que Elí le instruyó a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente, no solo le mostró su presencia, sino que le dio una misión. Isaías, al ver la gloria del Señor, respondió: heme aquí, envíame a mí. Cada encuentro con lo divino requería disposición, y con los sueños es lo mismo. Si una pesadilla trae un mensaje, ignorarla no es la respuesta. Dios espera que se busque su guía y se actúe conforme a su dirección. En Eclesiastés 5:7 se advierte: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. No todos los sueños deben tomarse como profecías, pero aquellos que dejan una impresión espiritual profunda no pueden ser descartados sin antes buscar el consejo divino. La diferencia entre un sueño sin propósito y una advertencia está en lo que produce en el espíritu de quien lo recibe. El enemigo también puede intentar sembrar confusión en los sueños. La Biblia advierte sobre falsos profetas que dicen haber tenido revelaciones en la noche, pero que no provienen de Dios. En Zacarías 10:12 dice: porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, y han contado sueños falsos. En vano consuelan. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz, y no todo lo que se recibe en la noche debe ser tomado como una verdad absoluta sin antes pasar por el filtro de la palabra. Dios no es autor de confusión. Sus advertencias no dejan a las personas atrapadas en la incertidumbre, sino que las llaman a la acción con claridad. Cuando en un sueño se recibe una instrucción, se debe examinar su origen y su propósito. Dios no habla para traer desesperanza, sino para dirigir hacia su voluntad. La oración es el primer paso ante una pesadilla que parece llevar un mensaje. La Escritura muestra que aquellos que buscaron respuestas de Dios no fueron ignorados. Daniel oró antes de recibir la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Pedro, en prisión, recibió la visita de un ángel después de que la iglesia intercediera por él. Pablo y Silas, al orar y alabar a Dios en la cárcel, vieron las puertas abrirse por intervención divina. Dios responde a quienes claman a Él en busca de entendimiento. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto incluye los sueños. Dios no permite que su pueblo ande en tinieblas cuando busca su dirección. Cuando una pesadilla deja una impresión espiritual, es necesario someterla en oración y pedir que Él revele su significado. Además de la oración, la palabra de Dios es la clave para interpretar lo que se ha recibido en la noche. Todo lo que proviene de Dios estará en armonía con las Escrituras. Un sueño que contradice la voluntad revelada de Dios no es un mensaje divino, sino un engaño. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la Escritura y la oración confirman que un sueño es una advertencia, es necesario tomar acción. En la Biblia, aquellos que ignoraron las advertencias de Dios sufrieron las consecuencias. Los contemporáneos de Noé menospreciaron su llamado al arrepentimiento y fueron arrastrados por las aguas. El faraón, que no atendió las palabras de Moisés, vio a Egipto sufrir plaga tras plaga. Israel, cuando rechazó la voz de los profetas, cayó en el exilio. Dios advierte porque ama. Sus mensajes en la noche no son para atormentar, sino para corregir el camino. En Apocalipsis, Jesús advierte a las iglesias con llamados al arrepentimiento y promesas de restauración para quienes obedecen. Dios no deja a su pueblo sin dirección, pero espera que sus advertencias sean tomadas en serio. El rechazo a la voz de Dios trae consecuencias, pero la obediencia trae protección. En Salmos 32:8, el Señor promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto incluye las advertencias que Él da en sueños. Cuando una pesadilla deja una sensación de urgencia,
es porque Dios está llamando la atención sobre algo que no debe ser ignorado. Buscar su dirección, examinar las Escrituras y actuar conforme a su voluntad son los pasos que marcan la diferencia entre caminar en la luz o quedar atrapado en la confusión. Dios sigue hablando. Sus advertencias siguen llegando en la noche para aquellos que están dispuestos a escuchar. Lo que determina el rumbo no es si Dios envía el mensaje, sino si se está dispuesto a responder a su llamado. La pregunta no es si Dios está advirtiendo, sino si se está preparado para obedecer. El enemigo busca entrar en la mente del hombre cuando está más vulnerable. Durante el sueño, la conciencia está en reposo y es en ese estado donde muchas batallas espirituales toman lugar. La Escritura advierte que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad que operan en regiones invisibles. Efesios 6:12 lo deja claro, revelando que la verdadera guerra se libra en un plano que el ojo humano no puede percibir. El enemigo conoce este principio y trata de infiltrarse en los sueños para sembrar terror, desesperanza y opresión, pero Dios no ha dejado a su pueblo indefenso. Ha provisto herramientas espirituales para proteger el descanso, para impedir que las tinieblas invadan el tiempo que debería ser de paz. Desde el principio Dios diseñó el descanso como un regalo. En el séptimo día, después de crear los cielos y la tierra, reposó y santificó ese día como señal de su obra completa. El sueño es una extensión de ese principio divino. Es un tiempo donde el cuerpo y la mente son restaurados, pero también es un momento en el que el espíritu sigue activo. En Génesis 15:12, cuando Abraham cayó en un profundo sueño, una densa oscuridad cayó sobre él, y en medio de esa experiencia, Dios estableció su pacto con él. Lo que sucedió no fue solo una visión, sino una realidad espiritual manifestada en el mundo de los sueños. El enemigo intenta distorsionar lo que Dios creó para bien. Si el sueño fue diseñado como un tiempo de restauración, Satanás busca que se convierta en un terreno de tormento. Por eso muchas personas experimentan ataques nocturnos, sueños perturbadores y sensaciones de opresión mientras duermen. En Mateo 13:25, Jesús relata que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña en medio del trigo. Esta imagen no solo se aplica a la vida diaria, sino también al mundo espiritual. Mientras el hombre duerme, el adversario intenta plantar semillas de temor, de confusión y de perturbación, buscando que al despertar la mente esté desgastada y debilitada. Dios nunca deja a su pueblo sin protección. En el Salmo 4:8, la Escritura declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo no es solo una expresión poética, sino una promesa de que el descanso bajo la cobertura de Dios es seguro. Pero esta protección no es automática. La Biblia muestra que es necesario establecer un ambiente espiritual que impida la influencia del enemigo. En la historia de Daniel se revela el impacto de una vida de oración en la dimensión espiritual. A pesar de estar en un entorno hostil, rodeado de prácticas paganas y de influencias malignas, su vida de comunión con Dios lo mantuvo en un nivel de revelación y discernimiento superior. En Daniel 6:10 se dice que, a pesar del decreto que prohibía orar a Dios, Daniel siguió postrándose 3 veces al día, como lo hacía antes. Su relación con Dios era inquebrantable, y esto le permitió recibir visiones y revelaciones celestiales. La oración es una muralla que impide que el enemigo tenga acceso. Jesús, antes de enfrentar la cruz, pasó la noche en oración en Getsemaní. En Lucas 22:46, exhortó a sus discípulos a velar y orar para no caer en tentación. Si la oración era necesaria para ellos, lo es aún más para aquellos que buscan protección en sus sueños. Una vida de oración establece una cobertura espiritual que impide que las tinieblas penetren en el descanso. El uso de la palabra de Dios es otra arma poderosa contra los ataques nocturnos. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no debatió con el enemigo,
sino que usó la escritura como su defensa. Cada respuesta fue: escrito está. La palabra es un escudo contra toda estrategia del adversario. Proverbios 3:24 dice: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Cuando se declara la palabra antes de dormir, se establece un territorio espiritual que el enemigo no puede traspasar. En el libro de los Salmos se encuentran múltiples referencias a la protección divina durante la noche. Salmos 91:5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Esto indica que la noche ha sido siempre un momento donde el enemigo intenta operar, pero la protección de Dios es una promesa para aquellos que permanecen en su presencia. Los objetos y las prácticas que abren puertas espirituales también deben ser identificados y eliminados. En Hechos 19:19 se relata que muchos de los que practicaban artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esto muestra que hay elementos que pueden servir como puntos de contacto con el mundo espiritual. Cuando hay pesadillas recurrentes, es necesario examinar si hay influencias externas que están afectando el ambiente. Dios ha llamado a su pueblo a ser santos, apartados de todo lo que contamina. El ambiente en el que se duerme también es crucial. La Biblia muestra que cuando David tocaba el arpa, la presencia demoníaca que atormentaba a Saúl se alejaba. La adoración cambia la atmósfera espiritual. En 2 Crónicas 20:22, cuando el pueblo de Judá alabó a Dios, los enemigos fueron confundidos y destruidos. La alabanza establece un ambiente donde la presencia de Dios habita, y donde Él está, el enemigo no puede permanecer. La autoridad en Cristo es la clave para romper con toda atadura espiritual. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto significa que el creyente no está a merced de los ataques del adversario. La autoridad dada por Cristo permite rechazar toda obra de las tinieblas, incluyendo los ataques en los sueños. La armadura de Dios es la protección establecida en las Escrituras para toda batalla espiritual. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura no es solo para el día, sino también para la noche. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, cada parte es esencial para resistir las obras del enemigo. La paz de Dios es el resultado de confiar en su protección. Filipenses 4:7 declara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de conflicto, sino la seguridad de que Dios tiene el control. Cuando el corazón está en paz, los sueños dejan de ser un campo de batalla y se convierten en un espacio donde Dios puede hablar sin interferencias. Dios diseñó el sueño como un tiempo de restauración, no de tormento. Cuando las pesadillas se presentan como ataques espirituales, la respuesta no es resignarse, sino tomar las armas espirituales que la palabra ha revelado. Jesús venció al enemigo con la palabra, con oración y con autoridad. Esas mismas herramientas están disponibles para aquellos que buscan descanso en la presencia de Dios. La Escritura no deja dudas sobre la protección que Dios ofrece. Salmo 121:4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esto significa que mientras el hombre duerme, Dios sigue velando. No hay ataque del enemigo que pueda prevalecer cuando la confianza está puesta en el Altísimo. Dios ha provisto todo lo necesario para que el descanso sea un tiempo de paz y revelación, no de temor. Aquellos que habitan en su presencia tienen la seguridad de que aún en la noche su mano sigue obrando. No hay espacio para el miedo cuando la confianza está firmemente establecida
en el poder de Dios. Dios no deja que nada ocurra sin propósito. Cada susurro en la conciencia, cada señal en el camino y cada sueño en la noche tienen un significado que trasciende lo que el ojo humano puede ver. Desde el principio de los tiempos, su voz ha resonado en visiones nocturnas, en advertencias envueltas en símbolos y en llamados que solo pueden ser entendidos por aquellos dispuestos a escuchar. Nada sucede al azar cuando Dios está hablando. Cada imagen que queda grabada en la mente después de despertar, cada sensación de urgencia que no se disipa con el amanecer, es un eco de algo que no puede ser ignorado. La pregunta no es si Dios sigue usando los sueños para hablar, sino si se tiene la disposición para entender lo que Él está revelando. El sueño es un terreno donde las dimensiones se cruzan. En él, lo invisible se hace tangible y lo que no se comprende en la vigilia puede ser mostrado con claridad. En la Biblia, este principio ha sido revelado una y otra vez. José recibió instrucciones para proteger al Mesías en un sueño. Daniel fue testigo de los reinos venideros mientras dormía. Nabucodonosor vio su destino sellado en visiones nocturnas. El faraón fue advertido de los años de hambre en imágenes que necesitaban interpretación. Todo esto demuestra que los sueños no son meras proyecciones de la mente humana, sino un espacio donde Dios despliega verdades que pueden cambiar la historia de una persona, de una nación o del mundo entero. Hay momentos en los que Dios no habla con una voz audible, sino con una sensación de inquietud que no se disuelve con el paso del tiempo. Un sueño puede parecer confuso en el momento, pero con el tiempo su significado se va revelando pieza por pieza hasta que todo cobra sentido. Jesús hablaba en parábolas porque sabía que el corazón del hombre no siempre estaba listo para recibir la verdad de manera directa. De la misma manera, Dios envía sueños cargados de simbolismo, esperando que aquellos con hambre de entendimiento busquen su sabiduría para descifrarlos. No siempre se recibe una revelación inmediata. A veces, lo que se ve en una noche tiene repercusiones que solo se comprenden con el tiempo, cuando la persona está preparada para asumir la responsabilidad de lo que se le ha mostrado. La Escritura revela que Dios nunca advierte sin razón. Cuando el sueño es una advertencia, es porque hay algo que debe ser corregido, cambiado o entendido. Ignorar un mensaje divino es como cerrar los ojos ante una señal en el camino y seguir avanzando sin importar lo que venga adelante. Dios no habla por hablar. Sus palabras llevan un propósito y sus advertencias son oportunidades de redirección antes de que el peligro llegue. Noé construyó un arca no porque la lluvia ya hubiera comenzado, sino porque creyó en la advertencia antes de ver la tormenta. José en Egipto almacenó alimento antes de que el hambre tocara la tierra. Cada revelación dada en un sueño es un llamado a prepararse, a actuar con fe, incluso cuando no se entiende completamente el alcance de lo que se ha visto. Hay sueños que quedan grabados en la memoria de manera indeleble. No son como los pensamientos fugaces que se desvanecen con la luz del día. Permanecen insistentes, como si exigieran una respuesta. Esos son los que no pueden ser descartados. No siempre se recibe la interpretación de inmediato, pero Dios no deja sin respuesta a los que buscan su guía. En la Escritura, cada persona que recibió una visión y buscó entenderla fue guiada al significado. Daniel pidió sabiduría y la obtuvo. José interpretó los sueños de Faraón porque Dios le dio la revelación. Nada quedó en la incertidumbre cuando hubo una búsqueda genuina de entendimiento. Cuando Dios advierte a través de un sueño, la responsabilidad no está solo en recibir el mensaje, sino en responder a él. En la parábola de las 10 vírgenes, todas estaban esperando al esposo, pero solo la mitad estaba preparada cuando llegó. La advertencia había sido dada, pero no todas tomaron acción. La diferencia entre la seguridad y la tragedia muchas veces no está en la información recibida,
sino en la disposición de actuar conforme a ella. Dios no deja a sus hijos en la oscuridad, pero aquellos que deciden ignorar las señales que Él envía se exponen a las consecuencias de su propia indiferencia. El miedo no es el propósito de una advertencia divina. Dios no habla para infundir terror, sino para despertar el discernimiento. Las visiones nocturnas no son un fin en sí mismas, sino un medio para llevar a la persona a buscar su presencia, a refugiarse en Él y a caminar en su voluntad con mayor claridad. En toda la Escritura, las advertencias de Dios no fueron para paralizar a quienes las recibieron, sino para prepararlos para lo que estaba por venir. Jesús advirtió a Pedro sobre su negación, no para condenarlo, sino para que cuando ocurriera, supiera que el plan de Dios no terminaba ahí. Las advertencias de Dios son un acto de amor, una oportunidad de corrección, antes de que el error se convierta en un desastre. El descanso es un regalo y el enemigo busca corromperlo. Dios diseñó la noche como un tiempo de restauración, pero el adversario intenta convertirlo en un campo de batalla. Sin embargo, la autoridad de Dios es mayor. La Escritura declara que en paz se puede acostar y dormir, porque Dios sostiene. No hay pesadilla, ataque o visión oscura que tenga poder sobre quien ha sido cubierto por la presencia del Altísimo. Cuando la oración precede al descanso, cuando la comunión con Dios es el último pensamiento antes de cerrar los ojos, la noche se convierte en un espacio donde su voz puede ser escuchada sin interferencias. Dios sigue hablando, no ha cambiado su manera de comunicarse con su pueblo. Lo que hizo con José, con Daniel, con los profetas y con los discípulos, sigue haciéndolo hoy. La diferencia no está en su mensaje, sino en la disposición de quienes lo reciben. Un sueño puede ser solo un pensamiento pasajero, o puede ser una llave que abre una puerta a algo que Dios quiere revelar. La decisión de buscar su interpretación, de responder a su advertencia y de caminar en obediencia determinará si lo que se ha visto en la noche se convierte en una bendición o en una advertencia ignorada. El plan de Dios nunca deja a sus hijos sin dirección. Aun cuando el camino parece incierto, Él envía señales, susurros y advertencias para quienes están atentos. Un sueño puede ser la diferencia entre una vida alineada con su propósito o un destino perdido por falta de discernimiento. No siempre se recibe la respuesta de inmediato, pero para aquellos que buscan, la revelación llega en el tiempo perfecto. Cada noche es una oportunidad para escuchar la voz de Dios. Cada sueño puede ser un canal para su mensaje. La pregunta no es si Dios sigue hablando en la oscuridad, sino si se tiene la voluntad de escuchar, de buscar entendimiento y de obedecer cuando el significado es revelado. Aquellos que confían en Él no serán dejados en la incertidumbre. Cuando Dios envía una advertencia, es porque hay algo que debe ser atendido. La verdadera cuestión es si al despertar se estará listo para actuar conforme a lo que ha sido mostrado.